Hola, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a trabajar lo que es la completación de cuadrados. Cuando nosotros hablamos de completación de cuadrados hay que entender primero una serie de resultados fundamentales. El primero es cuando hablamos de los trinomios cuadrados perfectos. Entonces vamos a hacer una caracterización. Entonces aquí está el primero, donde es dado como el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del último. Ese es el primero cuando está relacionado el signo menos. No obstante, es de recordar que hay un análogo que es cuando es la suma, que es el binomio de la suma, que sería x cuadrado más dos veces m, aquí perdón, sí, m, x más m cuadrado. Entonces, cuando nosotros hablamos de completación de cuadrados, son los términos que nos permiten o nos ayudan a generar una factorización de este estilo en expresiones donde no es explícito. Un ejemplo en donde nosotros podemos observar es el siguiente: si yo tuviera una expresión de la forma x cuadrado menos 4x y yo quisiera devolverlo en alguno de estos elementos de esta forma, pues yo tendría que tener la lógica de qué debería yo completar. Entonces estos cuadrados es lo que se debe completar. O sea que si yo observo aquí hay un término 4 menos 4 lo que fuera, ¿cierto? Entonces yo sé que aquí hay un término en el cual yo tengo que generar primero una relación con un término 2m, el cual puede ser igualado a 4. Es decir, si yo puedo igualar esto a 4, entonces quiere decir que el m va a ser 4 dividido 2, y no obstante el m que yo quiero generar la factorización va a ser 2, pero yo necesito es completar el cuadrado. Pero muy bien, para completar ese cuadrado simplemente lo que hacemos es, primero hallamos el m. Al hallar el m, pues simplemente lo elevamos al cuadrado y lo ingresamos. ¿Pero cómo lo ingresamos? Pues muy bien, se llama completación porque es una suma, pero a la vez una resta. Es decir, son términos los cuales agregamos y sumamos para generarlos en una factorización final. No obstante, cuando tengamos el proceso, inmediatamente lo que podemos hacer es una asociación de términos. Entonces yo ya sé que este y ese fue un trinomio cuadrado perfecto de una forma ya conocida, ¿cierto? Entonces aquí esto sería de la forma, esto sería entonces igual a x, pues como ya sabemos quién es el interno del trinomio, sería en ese caso x menos 2 por el hecho del menos que lo caracteriza, al cuadrado menos 4. Y esa es entonces la factorización que nosotros podemos dar alrededor de la completación de cuadrados. Listo, entonces esto es lo que nosotros hicimos, simplemente pusimos el 4 y al poner el 4 llegamos entonces a que se llegaba a una suma de cuadrados, ¿no? Un binomio de la resta, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo en donde es explícito en relación a elementos donde hay una constante, donde no hay trinomios. Y el ejemplo sería el siguiente: si yo tuviera una expresión de este estilo, x cuadrado más 3 veces x, este es otro ejemplo, este lo voy a llamar el ejemplo primero, este lo voy a llamar el ejemplo segundo. Entonces yo tengo x cuadrado más 3x más 5. Vemos que no es un trinomio cuadrado, ¿cierto? No vemos dos veces, no es explícito. Vemos que es de la forma en donde es positivo el término lineal. Entonces lo que nosotros hacemos es simplemente asociar y decir, bueno, entonces 2m es igual a 3, entonces m es igual a 3 medios, y le vamos al cuadrado, este sería 9 cuartos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es este m cuartos? Esto es lo que debo completar. Listo, ¿en dónde debo completarlo? Pues muy bien, lo pongo acá. Entonces yo digo x cuadrado más 3 veces x, ¿cierto? Más 9 cuartos menos 9 cuartos más 5, ¿sí? Entonces al tener esto, ¿no? Simplemente generamos la asociación del proceso, ¿cierto? Entonces al hacer la asociación de ese proceso, pues esto resulta ser, primero, ya muy fácil, simplemente es x menos 3 medios aquí al cuadrado, y aquí queda menos 9 cuartos más 5.
Listo. Lo que nos conlleva a generar una suma, aquí haciendo la suma pues como relacionando los medios cuadrados, perdón, a la suma de fraccionarios, pues esto quedaría como x menos 3 medios al cuadrado. Aquí sería pues 4 por 5, 20, pues mío como múltiplo sería en ese caso 4, ¿cierto? Entonces 20, aquí sería 20 menos 9, aquí sería 11, o sea que aquí sería la forma x cuadrado menos 3 medios al cuadrado más 11 cuartos, ¿cierto? Entonces ahí nos muestra los elementos fundamentales para poder analizar la completación de cuadrados. Bueno, pero realmente esto no es lo más importante. Lo más importante que nosotros vamos a caracterizar va a estar dada en términos de la geometría. Entonces, en el plano cartesiano, hay un término que nosotros debemos principalmente analizar, y es el hecho de que la primera forma de geometría que podríamos caracterizar son entre rectas, entre círculos, para poder generar una serie de transformaciones. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, acá un círculo, y yo tengo un círculo en centro H, K, pues yo sé que puedo caracterizar una serie de elementos en donde puedo ver una serie de mecanismos. Bueno, aquí no se ve muy bien el círculo, pero ustedes sabrán comprender. Bueno, el círculo como tal pues va a tener un radio, ¿cierto? Y va a haber un punto, este nosotros llamamos el centro, y hay un punto Q que va a tener coordenadas x, y, y lo que es la circunferencia va a estar dado de la siguiente forma, pues va a ser de la forma x menos h al cuadrado más y menos k, todo esto al cuadrado igual a un valor del radio al cuadrado, como el que aparece acá, ¿cierto? Entonces ese es el radio que nosotros analizamos. Ese radiecito que ustedes ven ahí, ese es el que nosotros tenemos graficadito. Pues muy bien, cuando nosotros tengamos una situación como esa, ¿cierto? Entonces se nos viene la pregunta es, bueno, y si esto está factorizado, pues está muy bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasa como esto? Entonces preguntémonos, toda expresión, si yo llegara a desarrollarla, quedaría la forma x cuadrado más y cuadrado más a por x más b por y más una constante igual a 0. Pues muy bien, esto se conoce como la ecuación general de la circunferencia. Entonces, esa ecuación general de la circunferencia que nosotros estamos caracterizando, pues debería permitirme un camino en que pues es muy fácil ir desde la primera hasta la segunda. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero devolverme? ¿Cierto? Yo quiero ir desde la ecuación general de la circunferencia a hallar, por ejemplo, el centro. Entonces ¿cómo hallar el centro? ¿Cómo hallar la circunferencia, el radio? ¿Cómo hallar el radio? Listo. Entonces esas preguntas que nosotros nos hacemos pueden ser resueltas, y la solución es muy fehaciente. ¿Mediante qué? Mediante el uso de la completación de cuadrados.
Listo. Mediante el uso de la completación de cuadrados nosotros podemos generar esa caracterización de la circunferencia. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a hacer esa caracterización. Bueno, el siguiente ejemplo está en la página, esto está en la página 18 del libro de Purcell, de cálculo diferencial e integral de Purcell. Este es del 2007-2008, libro de cálculo diferencial de Purcell. Dice lo siguiente: demuestre, voy a poner aquí, borrar un ratico, un momentico. Demuestre que la ecuación x al cuadrado menos 2 veces x más y al cuadrado más 6y igual a menos 6 es circunferencia y determinar centro y radio. Bueno, para determinar nosotros el radio y el centro, todo lo que significa es volver a la ecuación canónica, es decir, lo que nosotros vamos a encontrar es mirar la forma de cómo devolvernos de acuerdo a la ecuación general, identificar realmente si es una circunferencia. Obviamente pues en términos prácticos eso es muy sencillo de hacerlo, pero bueno, vamos a analizar el término de la ecuación. Entonces inicialmente una de las recomendaciones que se hace es primero organizar, ¿cierto? Entonces ordenar, como ordenando la casa, ¿cierto? Entonces yo voy a terminar unos términos en x cuadrado menos 2x, vamos a dejar un espacio más, voy a poner una parte relacionada a las y, o sea, y cuadrado más 6 veces y, dejo un espacio y esto es igual a menos 6. Al tener estos valores que ocurren, ¿cierto? Entonces yo debo generar una completación. Entonces acá inicialmente yo lo que hago es tener en cuenta, pues esto es simplemente una flecha, ¿cierto? Es señalando el proceso, pues que aquí tengo un 2m en donde voy a igualarlo a 2, o sea que el m va a ser igual a 1, o sea que lo que debo completar es 1, o sea que aquí el término que tengo que poner es 1 menos 1. Listo. Entonces quiere decir que ¿quién es 1? Esto que nosotros vemos aquí es lo que debo completar. Listo. En este pues análogamente yo lo que puedo poner es teniendo la misma consideración, yo digo 2n, pues pongo distinto pues porque no puede ser en ese caso igual, ¿cierto? Y no obstante pues aquí debo tener la conciencia de que el término que voy a tener es de la forma x menos m al cuadrado, mientras que en este yo tengo que tener la lógica de que va a ser para un término de la forma x más n al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo digo 2n es igual a 6, o sea que n tiene que ser en ese caso 3, al elevar al cuadrado del n nos va a dar 9, ¿cierto? O sea que lo que debo completar en este término acá es sumar 9 y restar 9. ¿Estamos? Entonces ya con esto lo que nos obliga es a tener en consideración, pues yo ya sé cuánto es 1, entonces queda de la forma x menos 1 al cuadrado menos 1 más y más 3 al cuadrado menos 9 igual a menos 6. Y listo, ya con esto nosotros podemos hacer la caracterización, ¿cierto? Y lo que nos va a permitir es identificar cómo es nuestra nueva ecuación. Entonces nuestra nueva ecuación o nuestra nueva representación sería x menos 1 al cuadrado más y más 3 aquí al cuadrado
pasamos a sumar, entonces quedaría menos 1, menos 1 menos 9, sería en ese caso 10, menos 10, entonces aquí sería en ese caso 10 menos 6, o sea que tenemos la ecuación x menos 1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado, y es en ese caso igual a 4. Pues muy bien, ya hemos encontrado nuestra ecuación, ¿no? Entonces, ya haciendo la extrapolación de nuestro proceso, nosotros analizamos nuestra ecuacióncita, ¿cierto? Entonces, teníamos entonces que x menos 1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado es igual a 4, ¿cierto? Pero la ecuación general nos está diciendo x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a 1r al cuadrado, ¿cierto? Entonces, al hacer la observación de los términos, nosotros vemos entonces que el centro debe ser en ese caso en las coordenadas. Entonces aquí sería, si aquí como es siempre con menos, el que esté con menos es porque tomamos el positivo, entonces sería 1, pero como aquí está menos y aquí es más, entonces sería negativo. Entonces el centro es en coordenadas 1, menos 3, y el radio siempre va a ser la raíz cuadrada del término que está afuera, entonces va a ser la raíz cuadrada de 4, o sea que eso es de radio 2. Entonces en el punto 1, menos 3 y con radio 2. Si nosotros analizamos en el GeoGebra, ¿cierto? Vamos a escribirlo, aquí les presento a nuestro querido y amado GeoGebra. Va a estar dispuesto de la forma, ponemos X, lo pueden poner con gorrito o ponen la tecla Alt sostenido 2 menos 2 por X más y al cuadrado más 6y, 6 por y, lo pueden poner exactamente lo mismo como ustedes gustan, 6 por y igual a menos 6. Entonces aquí inmediatamente nos presenta el círculo que nosotros queríamos identificar, ¿cierto? Entonces aquí vemos entonces nuestra representación, ¿cierto? Entonces aquí vemos en las coordenadas, ¿cierto? Si yo quiero saber el centro, pues simplemente con el GeoGebra puedo poner centro, el centro de la cónica, en este caso puedo poner C, inmediatamente identificar una serie de puntos, ¿cierto? Entonces ahí tengo mi circunferencia, puedo generar medidas alrededor de los segmentos, ¿cierto? Yo puedo identificar segmento que nos está dando, ¿cierto? Vemos radio 2, el centro en la coordenada 1, menos 3, así exactamente como acabamos de llegar. Pues muy bien, hemos llegado al final de nuestro capítulo. Espero pues que cacharreen mucho o manejen mucho el GeoGebra, que les va a permitir identificar elementos muy sencillos. También puede ser recomendado cuando ya hace la gráfica en términos reales tener la conciencia de lo que significa los puntos de corte. Por ejemplo, aquí los puntos de corte los podemos analizar acá, ¿cierto? Entonces yo simplemente lo pongo, ¿no? Y ahí vemos pues una serie de valores. Pues muy bien, que tengan ustedes un feliz día. Yo soy Felipe Antonio Gallego López, nos veremos en la próxima emisión. Muchas gracias por su atención.